Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández. Te doy la bienvenida a Remocionate y en especial a un nuevo cafecito aquí en este espacio de Movimiento Conecta, dedicado pues a estas historias de cambio, de transformación, de reinvención de la vida. Y como estás viendo, vengo acompañada. Hoy vengo acompañada de Fabián Morales. La verdad que todas las historias de Movimiento Conecta a mí me fascinan, pero llevo muchísimo tiempo deseando compartir este ratito de charla y de café con Fabián, así que antes que nada pues le quiero dar la bienvenida. Hola Fabián, ¿cómo estás? Hola, bueno, en principio darte las gracias por dejarme compartir, que esa es la palabra que creo que define lo que vamos a hacer hoy, Sí. este ratito a tu lado y con todas las personas que te siguen y pueden llegar a escucharlo. Bueno, si eres nuevo por aquí en el canal o aquí nos estás escuchando quizás a través del podcast, pues Movimiento Conectas pues es un espacio dentro de Remocionate donde simplemente pues charlamos en historias del día a día y con Fabián en particular vamos a hablar de la vida, de las expectativas, de a veces esos momentos que nos llegan y que nos ponen la vida patas arriba y que quizás nos hacen replantearnos muchísimas cosas. Y de forma muy breve, antes de empezar con esta charla, pues él es fisioterapeuta, y es presidente de la Asociación Canaria de Huntington, aunque ahora mismo estábamos hablando un poquitito y si quieres un poco también, Fabián, compartirnos cuál es un poquito esa parte tuya profesional, porque tiene mucho también que ver con la parte de la historia que vamos a hablar hoy. Pues sí, a ver, yo soy fisioterapeuta, actualmente trabajo en una asociación, la Asociación Canaria de Enfermedades Neuromusculares. ACNCAN se llama, esa es su abreviatura, y ahí pues ejerzo de fisioterapeuta, pero también hago de coordinador, ¿vale? En mi vida profesional pues he ido un poco especializándome en aquellas ramas de la fisioterapia que en principio, sin saber dónde me iba a llevar el destino, me apasionaban, que era todo el área de la neurología, ¿vale? Y la fisioterapia respiratoria. Actualmente también soy docente de la Universidad Fernando Pessoa y imparto asignaturas relacionadas con estas áreas. Y ese sería un poco el resumen de mi vida actual profesional. Mm. Pues miren, una de las razones por las que a mí me apetecía muchísimo esta charla es porque también, ¿no? Desde el punto de vista profesional, esta relación con estas enfermedades neurológicas, pues hace unos años, creo que fue hace unos años o igual fue más reciente, ¿no? Creo que fue hace unos añitos, ¿no? Fuiste diagnosticado con Huntington. Es decir, realmente inicia mi madre ese diagnóstico, ¿vale? En 2015 es cuando es diagnosticado a ella. Entonces, el diagnóstico de mi madre, bueno, la historia comienza realmente cuando empiezo a ver la sintomatología, ¿vale? Yo obviamente ya era fisioterapeuta y ya estaba especializado en el área de neurología, pero claro, cuando es tu madre o cuando está en casa, pues Uh, el ojo no es tan objetivo, ¿no? Entonces yo veía cosas, pero no me atrevía a decir, mi madre, aquí está sucediendo algo. Pero sí que familiares del entorno que habían visto la evolución del padre de mi madre, es decir, de mi abuelo, empezaron a detectar cierta sintomatología en común. Entonces me lo comentaron a mí. Oye, Fabián, ¿te has dado cuenta que tu madre pues tiene estos movimientos, tiene esta... Y yo la verdad es que tenía la mosca detrás de la oreja, pero no era capaz de decir, bueno, sí, algo está pasando, vamos a afrontar, ¿no? Entonces, en ese momento, claro, yo me encontraba en una situación personal, laboral, que me habían ofertado irme unos meses a vivir a Australia para trabajar y estudiar allá. Entonces, claro, dije, pues yo antes de irme necesito saber qué ocurre, qué pasa pues con mi madre y por lo tanto aquí en la familia. Y tuve la gran suerte de llevar a mi madre a un neurólogo privado que casualmente había tratado ya a pacientes con la patología y un primo lejano de mi madre. Entonces, casi que en la primera consulta, que es algo súper extraño porque esta patología, y ahora hablaré un poco de ella, pertenece a las enfermedades raras, a las enfermedades minoritarias. Entonces, ya en la primera consulta, yo casi me fui con un diagnóstico. ¿Qué pasa? Que es una enfermedad genética. Lo que te va a confirmar qué tipo de enfermedad tienes es pues hacerte unas pruebas genéticas. Entonces el neurólogo me dijo, mira, yo estoy seguro al 99%, pero claro, tienes que iniciar el proceso para que haya ese diagnóstico certero a través del proceso genético.
Claro, una vez que analizas la enfermedad, en este caso es la enfermedad de Huntington, y sabes que es una enfermedad neurodegenerativa, que tiene un componente genético, pues ya sabes que eres posible caso, que estás en riesgo de haber heredado pues esa enfermedad. Y ahí es cuando comienza un poco mi vivencia personal ante el enfrentamiento de la enfermedad de Huntington. El proceso no es rápido, es decir, pasan unos meses desde el diagnóstico de mi madre, bueno, creo que año y medio, hasta resultados de mis pruebas, ¿vale? Entonces, en este caso hay un protocolo, tú no puedes decidir hacerte las pruebas porque sí, básicamente porque eres una persona que puedes llevar esa mutación en el exportador, pero no has empezado con síntomas, lo cual es una persona que en un diagnóstico se llama un prediagnóstico, porque eres una persona asintomática. Entonces te van a decir de repente eh, una visión de futuro, es decir, en tu vida vas a desarrollar una enfermedad. Cosa que habitualmente no. Si todos vivimos con esa incertidumbre de, bueno, ¿qué nos pasará cuando, bueno, ahora o en algún momento de nuestras vidas? Pero en este caso te dicen que sí o que no, puedes que la desarrolles. Entonces te cambia un poco toda la perspectiva de la vida. Claro, Pero es bueno, que es, perdona, en todo ese desarrollo de hacerte las pruebas, pues tienes que pasar por un psicólogo que te diga si eres capaz de recibir esa información, porque exactamente no todo el mundo es capaz de recibirla. Entonces, con la aprobación del psicólogo, luego puedes pasar a hacerte las pruebas genéticas. Esta es una enfermedad que es autosómica dominante, quiere decir que se desarrolla en un cromosoma, lo de autosómica, en un cromosoma del ADN que no está ligado al sexo, y dominante quiere decir que la persona que tenga la mutación sí o sí la va a desarrollar en un momento de su vida, ¿vale? Entonces, claro, las papeletas eran muy grandes, tienes el 50% de probabilidad de haber recibido la mutación de, pues, en este caso de mi madre, ¿vale? Entonces el proceso es complicado porque yo era una persona que organizaba mi vida, era organizador nato. Yo tenía mi vida a 5 años, plazas a 5 años, pues quiero estudiar esto y luego esto, cuando termine voy a hacer esto y de repente te llega esto, te, que dices, pero es que no sé qué va a pasar con mi vida. Y empiezas a plantearte o te empiezas a empujar a decir, ¿y el ahora? ¿Sabes? Y realmente tengo que estar tan preocupado, organizar tanto y mi mente en el futuro cuando lo que es cierto es lo que estamos viviendo en este momento. Entonces sí que te cambia un poco todas las expectativas, un poco toda esa organización, esa visión de vida que tenías en ese momento. yo estoy enganchada, estoy fascinada y hay un montón de preguntas que me vienen a la mente y fíjate que quiero empezar porque claro, me parece que ese componente a nivel mental y a nivel emocional es brutal, pero en todo el proceso, ¿no? Porque es lo que me sorprendió muchísimo, esto que decías de esa valoración inicial para ver si te pueden pasar, ¿no? Esa parte de darte el diagnóstico, pero claro, mentalmente, Fabián, una vez ya que ya sabes que tu mamá la tiene y que lo que tú decías, pues ya tengo un alto porcentaje, un 50% de probabilidad de poder tenerla, realmente esa activación de rum rum mental o de ruido emocional es que ya se activa, ¿no? Sí, bueno, en mi caso, como te comentaba, era organizador nato, sigo siendo, me gusta, me encanta. Y eso hace que para mí en ese momento, cuando me llegó el diagnóstico de mi madre, el concepto de ese diagnóstico era un factor más que yo necesitaba desvelar para poder seguir organizando. Es decir, ¿cómo puedo seguir? ¿A qué me voy a tener en ese futuro lejano, cercano? Entonces, para mí se convertía como en un disruptivo de mi vida, pero que yo necesita una cajita que yo sabía que estaba ahí y que me decía, esta cajita puede llegar a condicionar el resto de cosas que tienes en mente. Entonces yo necesitaba abrirla, necesitaba saber qué me iba a aportar esa cajita para poder tener las estrategias suficientes para seguir elaborando mis metas y sueños, que se sigue teniendo metas y sueños, ¿vale? Entonces para mí era importante eso.
Cierto es que para todo el mundo no. De hecho, hace poco estuve en un encuentro de personas preasintomáticas diagnosticadas positivas o personas en riesgo que no han sido capaces de hacerse las pruebas, y todos tenemos una vivencia completamente diferente. Sí, los argumentos encima de la mesa pueden ser muy parecidos, pero el afrontamiento, es totalmente diferente. Hay personas que el simple hecho de decir, no quiero saberlo porque no sé si saberlo, ese es el problema, me va a condicionar mucho en mi vida. Entonces, ante la duda, prefiero no saber, ¿vale? Y bueno, cuando aparezca la enfermedad, si tiene que aparecer, pues aparecerá. Y en ese momento, pues empiezo a afrontar pues los síntomas. Luego había historias maravillosas que te descuadra porque dices tú, no puede ser cómo el ser humano afronta cosas de forma diferente. Personas que habían vivido toda la vida pensando que eran positivos, ¿vale? Habían sufrido muchos años de vida pensando que eran positivos, y no se atrevían a hacerse las pruebas, y de repente hacerse las pruebas, decidir hacerse las pruebas y que le den negativo, y aún así seguir sufriendo porque tenían una creencia tan fuerte de que se habían encasillado en la situación de ser persona positiva, que de repente la vida le dijo, no eres positivo, y aún así les costó afrontar que todo lo que habían creado, todos esos esquemas que habían creado suyos y de sus vidas durante toda la vida, ahora eran diferentes, diferentes positivamente, pero eran diferentes, y eso implicaba un cambio de esquemas enteros y que lo vivían con cierta frustración y cierto, eh, pues eso, con ciertas emociones negativas. Entonces, detrás de ese momento diagnóstico, hay muchos runrunes, muchas emociones positivas, muchas emociones negativas, muchas cosas que cuestionar, y que cada persona al final tiene la última decisión de saber qué quiere saber y qué quiere afrontar en su vida, y que no. Pero sí es una situación súper extraña porque lo que te comentaba, de repente te dicen, te voy a decir si vas a tener diabetes, ¿no? Por ejemplo, si tú, está bien, pues, o te voy a decir si vas a desarrollar X cáncer. Dices tú, pues no sé si quiero saberlo o si quiero saberlo. Entonces te ponen una tesitura un poco diferente. Sí, además al final también, una de las cosas que a mí me gusta compartir es que el liberar un poquito las etiquetas, ¿no? De no hay gestión, digamos, correcta o incorrecta, o sea, tú estás gestionando una situación de la mejor forma que sabes, de la mejor forma que sientes, lo que necesitas o lo que en estos momentos simplemente puedes hacer, ¿no? Y un poco a veces también cuando tenemos esa relación con las expectativas de, es que esta persona igual lo está gestionando mejor que yo, más positiva, no, al final añade muchísimo más peso a todo ese contexto, y es el simplemente decir, mira, fíjate, ante este escenario existen miles de formas de gestionarlos, incluso además una misma persona hoy lo puede gestionar de una manera y mañana de otra, y es perfectamente porque está alineado con lo que en ese momento necesita, ¿no? Exacto. Sí, solemos intentar, bueno, idealizar. Normalmente idealizamos formas o herramientas ideales que se pueden utilizar para afrontar situaciones. Pero como bien dices, lo mismo que cada persona somos diferentes, esa maravilla de que podamos hacer diferentes nos va a hacer sí o sí afrontar las cosas de forma diferente. Si ni todas las personas más positivas seguro que utilizarían las mismas herramientas, los mismos recursos, porque tendrán cosas, vivencias, experiencias que han sumado y le han aportado otras, es decir, otras ventajas o desventajas, no sé cómo explicarlo, pero otras formas de afrontarlo. Y ninguna es ideal. Y de hecho, en este caso, yo podía haber optado por no hacerme la prueba, por ejemplo, o no sé, o si si hubiese llegado el sí, o cuando hubiese llegado el sí, a lo mejor hay gente que cae en ese momento, y otras personas que no. Entonces, al final está un poco en cada uno, la toma de decisión es muy importante, ¿vale? En este caso concreto, pero que sí que solemos idealizar
formas de afrontar, sobre todo por, en parte, lamentablemente, a toda esa psicología positiva extrema que hace unos años pues se ha desarrollado bastante, ¿vale? Entonces, sí es cierto que yo me considero una persona positiva, pero tienes que tener un punto de realidad, ¿vale? No puede ser un positivismo ilógico, ¿vale? No es todo, es todo bonito, todo... De No, confeti. no, exacto. Es decir, está guay porque el confeti es súper bonito y llega a tu vida y te alegra te realza y te emociona, pero también las experiencias negativas, ver la oscuridad de las cosas, te hace apreciar cuando hay confeti o cuando o las cosas tienen algo de confeti. Entonces yo creo que es esencial ese equilibrio de esa doble moneda, de saber que todas las cosas en la vida que tú plantees, es decir, no hay una que tú no le puedas sacar la parte negativa o la parte positiva. Sí, nada es 100% positivo. Mm. Y por lo tanto, ninguna herramienta tiene que ser 100% ideal. Cada uno deberá afrontar las cosas como mejor pueda. Ahora te iba a hacer una pregunta también sobre esa parte de idealizar, de afrontar o gestionar también dentro del entorno, pero bueno, quiero decirles que van a tener todas las redes sociales de Fabiano, así como de la asociación, los enlaces web, abajo en la cajita de descripción. Y hay una cosa que a mí personalmente me encanta y quizás ha sido, fíjate, para mí ha sido ese punto de enganche con las redes de Fabián y es esa que en la mayoría de tus posts, y no quiero decir el 100%, porque sería aventurarme demasiado, ¿no? Pero en 90 y pico por ciento, tu descripción es, hoy aprendí y lo completas con una frase, ¿no? Y para mí es una de las partes que a mí me ayuda a ese enganche con el día de hoy y decir, oye Adela, ¿y tú qué has aprendido hoy? ¿No? Independientemente de que igual pudieras tener un mal día, no importa, pero ¿y hoy qué aprendí? Y a mí me encanta y quiero compartir una frase porque creo que tiene mucho que ver también con lo que estabas contando. Una frase que pusiste, hoy aprendí que los atardeceres son la prueba de que los finales también pueden ser hermosos, ¿no? Quizás tenemos una relación con los finales de procesos o con la oscuridad o con los cierres inesperados, a veces como mucho más ruidosa o mucho más molesta. Y a mí esta frase me hace conectar también con los cierres desde esa paz y armonía de uno, ¿no? Sí, puedo decir que el 100% de mis posts tiene esa frase de hoy aprendí. Porque realmente, bueno, yo siempre he estado estudiando, ¿vale? Creo que el aprendizaje a nivel profesional es importante, pero el aprendizaje en la vida también. Somos suma de experiencias. Y entonces yo creo que nunca somos la persona que hemos sido ayer. Si hoy nos levantamos con otros aprendizajes, otras vivencias que hemos tenido en el día anterior y nos hace ser otra persona diferente. Eso a mí me encanta porque me da el pie a decir, puedes desarrollarte, puedes crecer, puedes ir en busca de aquellas cosas que te gustan o que te gustaría implementar en tu vida, en tu personalidad. Entonces, me da un punto de motivación, sí, de impulso a lanzarme a aprender, a estar con la expectativa de qué me depara el día de hoy. Entonces, sí, suelo utilizar esa primera introducción antes de las frases, luego las frases dependen un poco, a veces son creadas, a veces pues cojo otras frases de otras personas que me llaman la atención. Y sí es cierto que cerrar etapas, cerrar vínculos, cerrar un trabajo, todo lo que conlleva un cierre siempre, o la mayoría de las veces, Mueve. se le tiene una connotación negativa. Y a veces cerrar cosas también son oportunidades, porque donde cierras una puerta, pues se abre otra, ¿vale? Hay dichos que, o una ventana, siempre hay, es que el mundo está lleno de oportunidades. Yo me encanta y siempre lo suelo decir, es que para mí, sí, es que el mundo está lleno de oportunidades, todo el mundo. Lo que pasa es que hay que saber verlas, ¿vale? Entonces, cuando estamos enfocados en esa parte negativa, en ese cierre y en ese pasado, porque a veces cerramos cosas que quedan ahí en el pasado y que nos apañamos a ellos y que no queremos soltar y que y al final provoca cosas negativas para nuestro día a día. Y una de ellas es perder. Ese es mi mayor miedo, perder tiempo y oportunidades, porque hay
oportunidades, igual que el tiempo, que llegan y pueden ser hoy. Pero si tú estás con esa venda, ¿vale? De cierres anteriores que no has podido, pues dejas de ver lo que tienes delante y por lo tanto te autoquitas la posibilidad de elección. Iba a hacerte una pregunta, pero voy a hacer primero aquí un parón un poquito así de el cuestionario rápido, así de preguntas rápidas que me gusta meter siempre en estas charlas y después quiero cerrar haciéndote pues dos preguntitas más y voy a hacerte unas preguntas rápidas que al Vale. final simplemente es para pues acercarnos más. Fabián, ¿de mar o montaña? Mar. ¿De frío o calor? Mm, intermedio. Es decir, el calor lo soporto poco, ¿vale? Pero claro, obviamente me gusta una temperatura Cálida. ah, al día exacto. Mm. En un día de Fabián no puede faltar En un día de Fabián no puede mi madre. una frase que siempre te repites. Me encanta una frase que no tengo la estructura hecha, pero sí el mensaje. No sé de dónde viene la procedencia, pero es una frase que te hace ver las cosas y poder analizarlas. Que lo que viene a decir más o menos es que se necesita principalmente la sabiduría para distinguir qué cosas dependen de nosotros y por lo tanto podemos aportar la energía necesaria para cambiar y qué cosas no dependen de nosotros y tenemos que aportar la energía necesaria para aceptarlas. Porque muchas veces nos estampamos con esas cosas que no podemos, que no queremos aceptar, pero es que no va a depender de nosotros y malgastamos esa energía que tenemos que centrar en las cosas que sí podemos cambiar. Me encanta. A Fabián se le pasa el tiempo volando, ¿cuándo? Estoy tumbada en la playa. ¿Y un sueño? Sé que hay muchos sueños, ¿no? Pero un sueño. Bueno, yo tengo dos sueños barra objetivos que me gustaría cumplir. Uno de ellos es en próximo accederé a empezar a hacer el doctorado. Y uno de mis sueños es que el doctorado tenga una connotación internacional y pueda hacer una estancia en Canadá. Y el otro sueño que siempre ha estado en mi vida y que alguna vez realizaré es un periodo bastante largo, sabático, donde pueda recorrer con mi mochila gran parte del mundo. Wow, maravilloso. Mm. Y esta pregunta no la tenía, pero en un momento dado, ¿qué te impediría a lo mejor coger la mochila y salir? La parte ¿Factor afectiva. tiempo? ¿Ah? Lo sé porque, es decir, yo ya he salido a estudiar fuera, a trabajar Claro, por fuera eso te preguntaba, ¿sí? y es decir, yo estudié la carrera, ¿vale? Terminé la carrera en 2009. Cuando yo terminé la carrera tenía muy claro que iba a seguir estudiando, avanzando, hacer un máster y demás, pero también tenía claro que las oportunidades que había aquí en Gran Canaria, que es donde yo vivo, no eran las que necesitaba o las que... Entonces tenía claro que tenía que salir y estudiar fuera, ¿vale? Lo alargué durante unos años por dos vínculos, el de mi abuela, ¿vale? La madre de mi madre, que es como la otra persona eh, que he tenido durante toda mi vida de referencia, y porque tengo una prima que en ese momento era muy pequeñita y teníamos una relación muy especial y yo siempre decía, "Ay, si me voy ahora y luego vuelvo y no sabe quién soy, ¿sabes? Para mí eso era algo desgarrador. Entonces lo pospuse durante unos años hasta asegurarme que ese vínculo iba a seguir permanente. Entonces ahora mismo mi mayor hándicap es mi madre, ¿vale? No saber en qué momento va a seguir estando ahí en cuerpo y mente. Y yo creo que mi madre es lo que me puede condicionar un poco esa salida. Pero de resto no, la vida laboral creo que no. Podría poner stand-by toda mi vida laboral o vuelvo, si no es esta es otra, hay otras oportunidades y si no ya me reinvento. Vale, no pasa Sí. nada. Pero los vínculos sí, es algo creo que me limita, entre comillas, más para dar Sí, estos igual, saltos. igual también esa parte de, lo digo no desde mí, a veces esa parte de
el perdernos algo en un momento dado, ¿no? Cuando existe una serie de aspectos en el entorno que dices, oye, es que esto a lo mejor está limitado en un tiempo, pues igual me voy a perder, ¿no? Mm, Algo importante. Fabián, relacionados con el entorno, obviamente al final, el cómo tú lo vivas, cómo tú lo gestiones, esas decisiones que tú decidas tomar, al final son lo más importante porque trata de ti, pero también se hace, digo yo, ¿no? Una especie de onda en la familia, ¿no? Desde la pareja, desde los hijos, los padres, ¿no? Y al final te pregunto a ti, porque tú puedes contar con muchísimas herramientas de gestión personal, pero ¿has sentido a lo mejor también un poco esa parte de quizás el entorno le ha pesado muchísimo más y has tenido que sacar como doble coraza, ¿no? Como doble para sostenerte a ti y sostener el resto o no? Más o menos. Es decir, sí es cierto que el concepto de enfermedad, ¿vale? Que llega a una familia, da igual el tipo de familia que sea y el tipo de enfermedad que sea, siempre va a hacer que obviamente haya situaciones en las que no todas las personas vamos a tener pues, los mismos recursos a la hora de Mm. aceptar y afrontar. En mi caso es que mi madre es una persona maravillosa, ¿vale? Y claro, el diagnóstico realmente ha llegado a ella. Ella fue la persona que tuvo el primer diagnóstico y nosotros antes de ponerle una etiqueta de nombre, ¿vale? Su sintomatología, la primera sintomatología que ella empezó a manifestar fue esos movimientos coreicos, que son movimientos involuntarios, en la zona de la pelvis, ¿vale? La zona de la cadera, por decirlo de una forma. Entonces ella tenía como unos movimientos en esa zona. Y como no sabíamos qué enfermedad tenía, ni ella lo bautizó como mis movimientos sexys. Entonces, es una etiqueta muy positiva que ella le ha dado a esa enfermedad. Entonces, cuando llegó el nombre, Corea de Huntington o enfermedad de Huntington, casi que era como, No, movimiento no, sexy, ¿no? movimiento sexy. Y así se quedó. Entonces, es un ejemplo, un ejemplo de la visión de mi madre de la enfermedad, porque ella, claro, tiene síntomas, la está desarrollando, pero es súper positiva ella. Nunca, 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 por lo menos delante de nosotros, yo no sé lo que hace detrás Claro. de la puerta de su alcoba, ha dicho nada negativo al respecto de la enfermedad, ni que me limite, ni a dónde se va a desarrollar, ni qué cosas, ¿sabes? Ni que me estoy perdiendo, ni por qué me tocó, nada. Fue un proceso como muy natural o neutro, ¿no? Lo vivimos así. Y luego, otro de los ejemplos que siempre me gustan muchísimo, muchísimo, es, claro, el proceso de diagnóstico de las pruebas genéticas. Mío no lo viví yo, lo viví yo con mi hermano, es decir, mi hermano también se hizo las pruebas, ¿vale? En el proceso de hacernos las pruebas, mi hermano me dijo un día, Fabián, Huntington podrá quitarnos años de vida, pero vendrá para darnos vida a los años. Entonces, lo que me quiso decir es, disfruta de los años que no sabemos cuándo empezará a manifestarse, ¿vale? No sabremos si tenemos un sí, si se manifestará, en qué momento, qué radical podrá ser, cómo se desarrollará, pero sí sabemos que tenemos ahí un tope que otras personas mm, no lo tienen. Entonces, la Ujú. forma positiva de ese tope es decirte, en el ahora, Vivir. disfrútalo y Mm. vive. Vivir Entonces, sí, viviendo. Mm. obviamente hay afrontamientos, situaciones un poco en las que pues bueno, cuando se va desarrollando, pues hay más decaídas y tal, pero en general, el ambiente, mi madre, como claro, ella es la que lo está manifestando, ella es la que, ella sí siempre tiró muy positivo sobre el tema y de una forma u otra se transmitió a la familia. Esa parte de vivir viviendo también, yo creo que todas las personas que hemos tenido una relación más directa o más indirecta, ¿no? Con los finales de la vida, ¿no? De sucesos inesperados que aparecen y que te hacen un poco replantearte ese desde dónde estás viviendo. Yo creo que esa parte de vivir viviendo, a mí por lo menos es como mi mantra, ¿no? Es ese compromiso que yo adquirí conmigo y
y me sirve como de autorregulador en un momento dado, como tú decías antes, ¿no? Esa parte de también ser consciente de esto es lo que tengo ahora y dentro de esta situación esto es lo que depende de mí y de donde yo puedo invertir mi energía. Todo lo que se salga de ahí realmente es que me consume o me pierde más, ¿no? Es como, pues acepto que está ahí y, y me centro en mí, ¿no? Fabián, para finalizar, me gustaría, antes conectando con la parte de las ventanas, ¿no? De los cierres, al final, en tu caso, pues porque ha sido un diagnóstico de Huntington, pero lo mismo al final también sucede en otras áreas, ¿no? Pues un diagnóstico pues, de Parkinson, un accidente de tráfico que de repente pues, te deja limitado físicamente o X, ¿no? Hay momentos en que todas esas circunstancias producen un shock interno, ¿no? Y que dicen, pues a partir de ahora mi vida acabó, o a partir de ahora simplemente tengo que descubrir, ¿no? Nuevas formas de seguir viviendo y disfrutando lo que tengo, ¿no? Un poco a modo de cierre, ¿qué nos compartirías? Una frase, un tip, no sé, haz algo que nos quieras compartir un poco para que sirva de ancla a las personas que nos estén escuchando en esos momentos en los que nos sucede algo que nos pone la vida patas arriba y nos hace volvernos a replantear el ¿y ahora qué? Oportunidad, ¿vale? Se abre una oportunidad de conocer un mundo nuevo que no conocías, de conocer tus capacidades, porque pones a prueba unas capacidades que creías que era imposible, porque muchas veces decimos, pues bueno, si tenemos un accidente, ¿no? Es como, pues no sé si voy a poder, sí puedes, es decir, dentro de ti hay un poder mayor del que tú crees, ¿vale? Entonces eso es con lo que tienes que quedarte, con saber que hay un poder dentro de ti que te va a hacer ayudar, ¿sabes? Que te va a hacer motivarte, que te va a salir, que va a hacer que esas capacidades se multipliquen y empieces a seleccionar las nuevas oportunidades, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nosotros vivimos, el entorno, la vida es a 360 grados y nosotros vivimos aquí. Claro. Cuando nos haces así, nos das la oportunidad de alguna forma, hemos perdido esta perspectiva, pero nos das una oportunidad de unos grados nuevos que pueden ser maravillosos y a lo mejor te puede dar eh, la posibilidad de desarrollar o aprender. Por ejemplo, las personas que tienen accidentes de tráfico y suelen tener lesiones medulares, que terminan, pues la mayoría pueden llegar a terminar en silla de ruedas, a lo mejor le da la oportunidad de decir, el baloncesto adaptado, no lo conocía y es lo más maravilloso. Y gente que ha tenido un accidente ha estado un proceso de duelo porque tienes que aceptar lo que ha sucedido y cómo afrontarlo, que de repente se hacen profesionales del deporte. Entonces, no todo tiene que ser completamente negativo. Obviamente hay una parte que pierdes, ¿vale? Y entonces tienes que aceptar. Pero hay una parte que ganas, pero tienes que tener la capacidad de ver esa parte. Y sobre todo, lo que quiero, el mensaje es el creer en ti, saber que en ti va a haber esa fuerza que creías que no existía para afrontar lo que se te viene encima. Al final lo único que necesitamos aquí, que somos muy gráficos, ¿no? Esa parte de, lo único que necesitas a veces es ampliar foco, a veces incluso no necesitas ni moverte del sitio, ¿no? Esa parte de la visera y me gustó mucho. A veces lo único que necesitas es hacer esto para que tu radio de visión aumente y en otras ocasiones lo único que necesitas es girar y cambia el mundo por Y completo. descubrir qué Ahí. hay. Permitirnos descubrir. Me encanta esa frase. Oye, Fabián, muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. No sabes lo que me emociona y me encanta haber compartido este ratito de charla contigo. Muchísimas, muchísimas gracias. No, gracias a ti por darme la oportunidad, ¿vale? Porque obviamente también es una ventana para visibilizar de alguna forma pues estas enfermedades raras o minoritarias y sobre todo para aportar pues un granito de arena de mi experiencia que pueda llegar a alguien que en este momento, eso es una de las cosas que me apasiona, de saber que alguna persona en algún momento determinado vea este vídeo o oiga este podcast y le pueda ayudar en alguna de las facetas de su vida.
Entonces, gracias por permitirme un canal donde yo pueda aportar un granito de arena que pueda ayudar a alguien más. Y estoy segura que así será, porque al final esa es la magia, pues, de estas historias de Movimiento Conecta. Y nada, les invito a que chequen las redes, que chequen los enlaces que les voy a dejar aquí debajo. Y les doy las gracias por haberme acompañado un día más. Como siempre, les mando un beso enorme, un gran abrazo cargadísimo, muchísima buena vibra y les deseo una feliz semana. Chao. Hasta luego.